procedimiento, ya lo decíamos, bastante frecuente. Se presentan lesiones del tracto genital caudal que requieren una atención inmediata en algunos casos. Otros es necesario detener el procedimiento y esperar que las condiciones sean las adecuadas. Y esta región genital caudal incluye regiones como la región vulvar, el vestíbulo vaginal, la vagina y el cérvix. En estas estructuras se producen lesiones y metritis a consecuencia de la falta de atención inmediata. Las estructuras involucradas en estos accidentes o en estas condiciones ecológico de las yeguas muchas veces se presentan al momento de la cópula, pero lo más frecuente es que ocurran al momento del parto. Se presentan de manera más frecuente en yeguas primíparas, yeguas muy jóvenes que se cargaron a muy temprana edad, yeguas con temperamentos muy nerviosos, yeguas que durante el parto entran en pánico, presentan convulsión, movimientos muy acelerados que generan contracciones violentas, potros de gran tamaño. Hoy en día las cruzas irracionales, pues en ocasiones son un problema porque cruzan yeguas pequeñas con grandes sementales, están utilizando cruzas para obtener ejemplares poco convencionales y esto conlleva al desarrollo de este tipo de condiciones. Yeguas que recibieron una cirugía de Kaslik y que a última hora no fue abierta previo al parto y que al momento del parto se desgarra, pero el desgarro continúa y logra generar una laceración importante. Anomalías genéticas, potros deformes que generan lógicamente distocias y que con esto muchas de las veces requieren asistencia y en ocasiones somos medios toscos, de repente nunca falta alguien que aconseje jalar a la yegua con una camioneta o atar al potro al tractor o a otro caballo y se producen desgarros que muchas de las veces son catastróficos, así como manipulaciones torpes o demasiado toscas, son factores importantes. Definitivamente el potro pues es un componente importante del trabajo del parto. El potro se posiciona y busca salir.
muchas de las veces, en el momento en que el potro, que por lo general se presenta en posición craneal, envía las manos hacia el frente, muchas de las veces una manita logra atravesarse o detenerse justamente en el pliegue transverso que está justamente sobre la uretra, y se atora, y posterior a eso viene otra convulsión y logra lacerar, perdón, no convulsión, contracción, y posterior a ello viene otra más, y muchas de las veces logra comunicarse con el recto y salir a través del ano. Y esto genera un desgarro o una fístula recto-vaginal de tercer grado. Entonces va a depender de la suerte que tuvo la yegua, de la condición y la posición del potro, qué tan fuertes fueron las contracciones, que se presente este tipo de accidentes. En realidad son accidentes. Y bueno, podemos clasificarlos en 3 grados, dependiendo del grado de lesión que tengan. La laceración de primer grado por lo general es un hematoma importante que provoca lesiones específicamente en la mucosa o en la mucosa vulvar o en la piel de la vulva, y que muchas veces pasa inadvertido y que también en muchas ocasiones no requiere un tratamiento médico. Muchas de las veces estas yeguas logran recuperarse con solamente reposo, y en ocasiones ni siquiera nos dimos cuenta que algo así ocurrió. Las laceraciones de segundo grado, por lo general, generan daño en la mucosa y logran lesionar músculos del cuerpo perineal, los músculos constrictores de la vulva, mucosa, submucosa vestibular, piel, vulva y ano. Entonces producen una lesión un poquito más extensa que requiere muchas de las veces atención médica. Algunas de las secuelas que pueden generar este tipo de lesiones son neumovagina y en ocasiones contaminación fecal que provoca una infección en el sitio. Más adelantito vamos a hablar un poquito de cómo se realiza la reparación de este tipo de laceraciones de segundo grado. Y bueno, finalmente, las laceraciones de tercer grado son lesiones mucho más extensas que involucran la musculatura y la mucosa rectal. Es decir, tenemos ya una comunicación directa con el recto, tenemos lesiones del esfínter anal, desgarros del ano, lesiones y pérdida completa del cuerpo perineal y el septo, así como estructuras vulvovestibulares dorsales, creando una comunicación directa entre el recto y la vagina. En estos casos, muchas de las veces los propietarios pues solicitan los servicios del veterinario y quisieran ver que se pudiera hacer algo en el momento. Por lo general, muchas de las veces tenemos que esperar un poco, ahorita vamos a hablar un poquito al respecto, pero lo que es un hecho es que la corrección quirúrgica es indispensable. No es posible que haya una resolución. Recordemos que es un sitio de tránsito constante que requiere por fuerza una corrección quirúrgica. Por lo general, casi siempre las laceraciones suelen ocurrir en la línea media, pero en casos poco frecuentes ocurren laterales, es decir, el cuerpo perineal queda desplazado hacia un lado y la fístula se presenta de forma lateral. Por lo general, en mi experiencia, no me ha tocado verlas, pero están reportadas y casi siempre ocurren por la línea media. Es decir, tenemos medio cuerpo perineal a cada lado y visualizamos al abrir, como se ve en la imagen, directamente el ano dilatado y por debajo vemos la vulva. Por lo general estas yeguas casi siempre tienen megacolon, hay bastante gas al interior del recto y por lo tanto es posible incluso ver como una caverna al interior de esa lesión. La reparación quirúrgica, decíamos, es necesaria, sin embargo, es un procedimiento bastante complejo. Yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de intervenir este tipo de yegua sabemos que es un dolor de cabeza, es un sitio bastante inaccesible. Recordemos que es una profundidad considerable. Estamos trabajando con muy poca iluminación, hay muy poco espacio para anudar y manipular, hay bastante contaminación fecal,
por lo tanto hay una relajación crónica, decíamos, tanto del cuello como del recto. Entonces tenemos gas, tenemos heces, es realmente complicado. Y debido a que no es posible detener el tránsito de heces fecales a través de ese sitio, los fracasos son muy frecuentes. Entonces es una cirugía que por lo general nos plantea un escenario un poquito complicado. De manera inicial decíamos, no podemos operar. Recordemos que es un tejido contaminado, está sujeto a la contaminación y hay bastante inflamación. En ocasiones los tejidos no son visualizables de manera clara, es decir, no sabemos qué parte es mucosa rectal, qué parte es mucosa vaginal. Por lo tanto, requieren una terapia de antibióticos y antiinflamatorios y en la medida de lo posible limpieza local. En realidad internamente no hay mucho que podamos limpiar y mantener limpio, pero estas yeguas tienen escurrimiento a todas horas, hay bastante sangre, entonces es importante tener limpieza tanto con la cola como las entrepiernas. Es necesario aplicar la antitoxina tetánica. Y bueno, si recordamos, la vagina es una estructura retroperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que si se perfora hacia cualquier sitio, difícilmente llegaríamos a la cavidad abdominal. Pero la parte del fornix, cerca del cuello uterino, hay una zona comunicada con la cavidad abdominal en donde pudiéramos eventualmente haber tenido una perforación que sí pudiera generar peritonitis. Entonces es importante vigilar estas yeguas las primeras horas por la condición propia de la peritonitis. Puede haber celulitis pélvica, edema perineal, abscesos o septicemia en el peor de los casos. La preparación quirúrgica, bueno, comentábamos ya con anticipación, no es una emergencia, es una cirugía que tendrá que ser pospuesta y ahorita vamos a exponer cuáles son las razones. La primera es que el tejido no es viable, tenemos un tejido infectado e inflamado que no podrá responder bien a la reparación, por lo tanto debemos esperar por lo menos 8 semanas. Es necesario tener un tejido fresco y sano. Por lo tanto, esto tendrá que esperar a que cicatrice para poder tener un tejido sano. Este tejido por lo general desarrolla cierto grado de fibrosis que nos ayuda bastante a la fijación de las suturas. Y bueno, está comprobado que si nos ponemos a operar de manera inmediata, esto fracasará. Por lo tanto, la recomendación es esperar por lo menos 8 horas. En mi caso particular, yo recomendaría esperar hasta el destete. En realidad, no tiene sentido acelerar el proceso, considerando que muchas de las veces, yo creo que el 95% de estas cirugías se practican todavía en campo. No todas estas yeguas van a parar a un quirófano, puesto que es una cirugía que se puede practicar de pie. Pero esas yeguas que van a hospital van a llegar con un potro recién nacido y este potro va a ser expuesto a las condiciones hospitalarias, va a tener una modificación en su dieta la yegua que probablemente va a influir en la lactación y probablemente el potro pudiera estar consumiendo alimentos diferentes durante los días posteriores a la cirugía, por lo tanto vamos a tener problemas. Lo mejor sería esperar a que se realice el destete. La preparación quirúrgica, el plan preoperatorio, es necesario, previo a la cirugía, cuando estamos planeándola, evaluar endometrial y cervicalmente a la yegua, tener un manejo dietético adecuado. Este punto es muy importante. Yo creo que para mi gusto es la clave de un éxito o de un fracaso. Es necesario tener también a la vez un manejo preoperatorio, una medicación que nos permita tener dosis de antibiótico y analgésico, dosis plasmáticas apropiadas. Por lo tanto, la evaluación endometrial y cervical tiene como objetivo que no estemos lidiando con dos condiciones que imposibiliten a la yegua volverse a cargar. Muchas de las veces son yeguas destinadas exclusivamente para la reproducción y en ocasiones, junto con la laceración cervical, con la laceración recto-vaginal, tenemos lesiones cervicales que son graves, ¿no?
laceraciones cervicales que provocan cervix incompetentes y que por un lado pudiéramos tener un éxito importante en la recuperación de la vulva y el recto, pero que probablemente van a imposibilitar a la yegua volverse a cargar, así como lesiones endometriales crónicas, ¿no? Por lo tanto, es importante valorar la integridad del cuello uterino a través de una vaginoscopía y realizar biopsias endometriales para valorar la condición del tejido endometrial previo a la cirugía. Les decía, para mi gusto, el manejo nutricional o la dieta previa a la cirugía es el punto más importante. Es necesario que la yegua esté estercolando blando. Es necesario llevar a la yegua a tener heces pastosas para poder tener menos resistencia al momento de la evacuación y tener menos estrés en nuestras suturas y en el tejido que está siendo fijado, y de esta manera evitar desgarros y fracasos en la cirugía. Por lo tanto, bueno, ¿qué podemos hacer para lograr heces blandas? No es algo sencillo. Muchas de las veces el cambio de dieta las reblandece, se puede manejar alfalfa verde. Creo yo que lo que más suaviza las heces es el pasto fresco, el pasto verde. Estas yeguas, si es posible, muchas de las veces esto ocurre en temporada de secas, a lo menos acá en nuestra región, y el pasto está seco, ¿verdad? Pero cuando tenemos la suerte de que hay pasto tierno, bueno, es fabuloso porque rápidamente tenemos heces muy líquidas, bastante fluidas, que nos van a ayudar bastante. Se emplea en ocasiones salvado de trigo remojado, una fuente de fibra que nos permita heces más flojas. Se emplean aceites minerales, pero esos son previos a la cirugía o son perioperatorios. Y bueno, es recomendable restringir el alimento por 12 horas antes de la intervención, no más de 12 horas. A los caballos no les va muy bien con dietas prolongadas, pero con 12 horas de restricción vamos a tener un poco menos de volumen de heces fecales. Y no, es importante, muchas de las veces piensan en restringir el agua no es necesario restringirla, solamente el alimento. Bien, preoperatoriamente, ya lo decíamos, podemos reblandecer un poco más las heces por medio de aceites minerales. En ocasiones se recurre a dar una dosis de aceite mineral 48 horas previas a la cirugía y una segunda dosis 24 horas antes, vía sonda nasogástrica. Se aplican antibióticos y antiinflamatorios no esteroidales. Si la yegua no está vacunada contra tétanos, puede ser el momento de aplicar también la vacuna o la antitoxina tetánica. La reparación quirúrgica. Es muy importante también tener, es una cirugía acrobática, ahorita lo vamos a platicar, es una cirugía que requiere que estemos cambiando de posición y buscando la mejor visualización del plano operatorio. Por lo tanto, se requiere que la yegua esté lo más tranquila posible. Y tranquila me refiero no solamente a que no se mueva, sino a que también no tenga tenesmo, así que no esté pujando. Se ha planteado el uso de dipirona o de butil-iosina para evitar el tenesmo, entonces se pueden practicar infusiones de dipirona o de buscapina durante el proceso de la cirugía previo a ella y perioperatorios, así como tener una buena sedación por medio de tomidina y butorfanol. Esto nos va a permitir tener una yegua tranquila, que nos va a facilitar la anestesia regional, que también es muy importante, y a su vez el poder manejar los tejidos sin que tengamos tanto tenesmo. Es necesario evacuar el recto y es importante colocar algo que detenga un poco los fluidos hacia la zona lastimada y poder trabajar lo más limpio posible, que realmente no es una cirugía limpia, pero podemos hacerlo lo mejor posible. Durante la intervención, muchas de las veces se coloca una infusión continua de silacina, aún mejor todavía la de tomidina y butorfanol. Esta cirugía no es rápida, en ocasiones nos puede llevar hasta 2 horas o en ocasiones hasta más, dependiendo la habilidad del cirujano y lo complicado del desgarro. Por lo tanto, muchas veces es necesario estar redosificando el tranquilizante. Pudiendo administrar una infusión continua nos da mucha más tranquilidad durante el proceso
quirúrgico. ¿Qué más? Localmente, bueno, pues la anestesia que mejor funciona en estos casos porque detiene un poco el tenesmo y provoca una excelente analgesia de la porción genital caudal es la anestesia epidural. Y bueno, pues la técnica de la gota en suspensión, que es la que más comúnmente se emplea, es la colocación de una gota de agua en la cámara de la aguja espinal, el posicionamiento de esta aguja ya sea en el espacio sacrocoxigio o en el intercoxigio 1 y 2, utilizando una aguja espinal del calibre 18 por 9 centímetros de longitud, y al momento más o menos a 30 grados de inclinación para después posicionarla, y al momento en que pasamos la gota es aspirada porque el espacio epidural se mantiene bajo presión negativa, y esto nos permite determinar que es el sitio adecuado para colocar el anestésico epidural. ¿Qué se puede utilizar para anestesiar por vía epidural? Bueno, pues hay una serie de combinaciones de fármacos o de fármacos utilizados que nos brindan una buena anestesia y un periodo de tiempo cómodo. Algo que es muy importante es evitar a toda costa la ataxia. Algunas veces, sobre todo si excedemos la dosis, las yeguas pueden caerse en la trampa y bueno, pues en ese momento se acaba la cirugía porque pues no es posible realizar este procedimiento de manera cómoda con una yegua tirada. ¿Qué se emplea? Por lo general se puede emplear lidocaína al 2%, se aplican, es una dosis estimada aproximadamente de 7 a 8 mililitros para una yegua de 450 kilogramos. Otra opción es el uso de silacina al 10%, se puede utilizar a dosis de 0.15 miligramos por kilogramo, aforándolo en suero salino en una jeringa a 10 mililitros, es decir, completando 10 mililitros, evitando exceder 10 mililitros para evitar que el anestésico se difunda hacia craneal y que podamos tener ataxia. Normalmente con lidocaína y silacina tenemos anestesias que van desde los 45 minutos hasta la hora y media, dependiendo. Hay una combinación que me gusta mucho utilizar que es silacina-lidocaína, a razón de 0.17 miligramos por kilogramo de silacina, 0.05 miligramos de lidocaína, más o menos son 5 mililitros, aforados a 10 mililitros de suero salino, y nos brinda una anestesia de hasta 2 horas y media. Esto nos da tiempo de trabajar mucho más cómodos. ¿Cómo nos daremos cuenta que la anestesia se está fugando? Bueno, pues porque finalmente empieza a haber sensibilidad y se reanuda nuevamente el tenesmo. Se recomienda también la detomidina. El problema de la detomidina por vía epidural es que puede generar sedación y puede generar ataxia. Entonces, es muy potente, pero se emplea menos. A mí me gusta mucho la utilización de silacina y lidocaína. La preparación quirúrgica. Previo a la cirugía y con la yegua ya posicionada, es necesario evacuar el recto. Lo podemos hacer de manera manual. Taponear el recto, no me gusta mucho lavar con agua corriente a manera de un enema rectal, porque se llena de agua y aún colocando un tapón con tela de gasa o algodón, muchas de las veces el fluido sigue corriendo. Entonces yo prefiero evacuar solamente con la mano lo más posible. Es necesario vendar la cola o raparla. Muchas de las yeguas ya llegan rapadas, entonces ya nada más se venda para evitar contaminación. Se lava el vestíbulo vaginal, es decir, la parte de la vagina, evitando que el agua se vaya a través del recto que está dilatado. Se hace un aseo del área perineal, de las entrepiernas, y finalmente se colocan los campos quirúrgicos. La colocación de los campos en ocasiones es problemática porque a veces no son muy estables, pero ayudan bastante a trabajar un poquito más de manera más higiénica. Algo que es muy importante durante la cirugía es tener buena iluminación. Yo les digo a mis alumnos, nunca inviten a nadie a ver una cirugía de estas porque no la van a poder ver. Difícilmente el cirujano tiene acceso visual hacia el interior, pero se requiere una buena fuente de iluminación. Lo mejor, para mi gusto, son las lámparas que se colocan en la frente,
Hoy en día tenemos lámparas muy potentes que permiten iluminar muy bien. Colocar lámparas exteriores, pues la yegua se mueve y se producen sombras muy fácilmente. Otra cosa que es fundamental es tener instrumentos largos. Es muy complicado hacer disecciones con un mango de bisturí convencional porque apenas lo logramos sujetar, entonces no es estable. Se emplean instrumentos largos y es importante también hacer visibles los tejidos. Y esto se logra por medio de retractores que nos permitan no tener manos ahí metidas, es decir, no tener ayudantes traccionando. Algo que me ha funcionado mucho es suturar los bordes de los labios vulvares y de los pliegues anales a la piel lateral con suturas de nylon. Es una sutura temporal y nos permite abrir un poquito más la zona y tener un poco más de visualización de los tejidos. El propósito del procedimiento es reconstruir el suelo rectal. Esa es la parte complicada, diría yo, porque el suelo rectal, ya lo decíamos, está sometido a presión cada que ocurre una evacuación. Es necesario reconstruir el techo vestibular y vaginal. Si recuerdan, el vestíbulo es la estructura ascendente que está posterior a los labios vulvares y tiene unas condiciones de tejido diferentes al techo de la vulva, que solamente está en íntima relación con el piso del recto. Entonces es necesario reconstruir ambos, restablecer el funcionamiento normal del cuerpo perineal y el sello vulvar. De lo contrario vamos a tener neumovagina y probablemente urovagina. Reconstruir los labios vulvares, tener nuevamente una anatomía externa normal, con ello restablecer la figura y la forma del ano, que es algo que en ocasiones no está tan trascendental en yeguas de cría, pero si la yegua es de silla, después el propietario se queja de que la yegua emite todo el tiempo gases cada vez que se le presiona y es porque no tenemos un esfínter anal funcional. Restablecer la funcionalidad de la uretra y finalmente tener una yegua fértil. El tema de la fertilidad, no sé la experiencia de cada quien, pero en mi caso he visto que hay yeguas que tienen ya algunos años desgarradas, contaminadas a todo momento, sin embargo vuelven a ser fértiles. Entonces, digo, en ocasiones el tema de la fertilidad con un buen procedimiento tenemos resultados aceptables. La preparación quirúrgica, ya lo decíamos, la intervención puede ser tediosa, es cansada, se requiere estar cambiando de posición, muchas de las veces la yegua se incomoda, por lo tanto es necesario tener una restricción del movimiento lo más cómodo posible. Si lo hacemos en campo habrá que buscar el lugar en donde la yegua se mueva menos, improvisar una trampa. Si la yegua es conducida al hospital, pues la trampa convencional de reproducción es un excelente lugar, nos permite fijar la cola, tener el suero fijo y la yegua inmóvil. Es un desafío para cirujanos muy altos, va a depender mucho también la altura de la yegua, puede haber yeguas muy pequeñas que hacen muy incómoda la cirugía, por lo general la altura es un inconveniente, y es una reconstrucción tridimensional tubular, por lo tanto la cirugía cada vez se estrecha más. Empezamos con un espacio más o menos cómodo para introducir la aguja e ir realizando la fijación a través de suturas, pero finalmente se va a ir reduciendo el espacio. La reparación quirúrgica es un procedimiento que tiene que tener todo el protocolo adecuado. Una mala reparación, una reparación mal hecha, brincando algunos de los pasos, no se resuelve con antibióticos. En realidad, la técnica quirúrgica es fundamental. Y bueno, motivos de fracasos pueden ser la falta de experiencia, la falta de personal auxiliar o el apoyo farmacológico adecuado para tener una yegua cómoda, o la falta de instalaciones. Por lo tanto, esto nos puede producir un fracaso quirúrgico. Puntos importantes durante la intervención es, ya lo decíamos, que el paciente esté estable, esté inmóvil y no esté atáxico. Mantener un estado de sedación adecuado, que la yegua esté cómoda, controlar el tenesmo y evitar que defeque. Si la yegua nos defecara durante la cirugía, probablemente ahí se termina el procedimiento
puede haber un desgarro nuevo o contaminación fecal. Entonces, indispensable que la yegua no defeque. Por lo tanto, es importante tener un catéter colocado y una medicación intravenosa durante todo el proceso quirúrgico, puesto que cualquier situación que falle, bueno, pues va a frustrar el procedimiento. Ya decíamos, las laceraciones de primer grado son lesiones que afectan específicamente a la mucosa vulvar y vestibular, por lo tanto, la simple limpieza y desinfección es suficiente. En ocasiones, esta laceración puede provocar un desgarro que requiera una vulvoplastía y muchas de las veces se requiere un procedimiento quirúrgico convencional, como sería un Kaslik, para cerrar alguna herida externa o alguna laceración lateral que se haya producido. Las laceraciones de segundo grado requieren una atención un poquito mayor. Muchas de las veces tenemos desgarro del cuerpo perineal, más no una fístula recto-vaginal, es decir, no tenemos una comunicación con el recto y por lo tanto hay una técnica, la técnica de GATT, acompañada de una cirugía de Kaslik, nos permiten hacer un cierre adecuado. Nuevamente, aún tratándose de una laceración de segundo grado, lo más aconsejable es esperar a tener un tejido fresco antes de operar. Por lo tanto, habrá que esperar unos días. Esto es mucho más sencillo y mucho más rápido de resolver. Ya lo decíamos, podemos utilizar la episioplastía y la técnica de GATT para poder hacer un cierre de ese cuerpo perineal desgarrado. El desafío son las laceraciones de tercer grado o las fístulas rectovestibulares o rectovaginales. En estas se requiere un procedimiento un poquito más complejo y bueno, pues es necesario que el paciente esté en las condiciones ideales, es decir, que haya tenido una recuperación de los tejidos, que tengamos tejidos frescos y que esté todo listo para poder repararlo. La técnica la podemos realizar en un solo tiempo, es decir, reparar por completo todo el desgarro, o en 2 tiempos. En mi caso, me ha funcionado mucho mejor hacerlo en 2 tiempos, puesto que tenemos menos tensión en los tejidos reparados y nos permite realizar un segundo procedimiento que le va a dar forma al ano y a la vulva, que nos va a permitir una funcionalidad adecuada. Por lo tanto, se requiere, ya lo habíamos dicho, una excelente sujeción, una sedación apropiada, una anestesia efectiva, que por lo general es la epidural. Y bueno, pues hay que familiarizarnos con el fracaso porque las complicaciones posoperatorias casi siempre tienen que ver con la dehiscencia de los puntos, el desgarro y la fistulización nuevamente. En ocasiones logramos avanzar un poco, muchas de las veces después de un fracaso, al explorar resulta que ya tenemos una menor profundidad y nos permite iniciar con mayor facilidad el cierre y probablemente en un segundo intento vamos a resolverlo. Muchas de las veces con éxito se puede resolver después de esos 2 tiempos quirúrgicos. Bien, las técnicas comúnmente empleadas pues, es la técnica de Anes y la técnica de Goetz. Ambas se pueden realizar en 2 etapas. La primera etapa, ya lo decíamos, es la rectoplastía, hay que reconstruir el recto, y la vaginovulvoplastía. Y en una segunda etapa, realizar la vulvoplastía y la episioplastía, es decir, darle forma a la vulva. En la primera fase, en la vaginovestibuloplastía y rectoplastía, ya lo decíamos, el tejido cicatrizal del desgarro ya es un tejido sano, pero es posible visualizar de manera más clara qué parte es mucosa rectal y qué parte es mucosa vaginal. De hecho, hay un cambio en la coloración que nos permite apreciar la línea a través de la cual se desgarró y esto nos facilita a partir de ahí para la reparación y la obtención de los flaps que son necesarios para fijar esas estructuras. Nos permite diseccionar las capas de la mucosa y recto vaginal. Es necesario tener, ya lo decía, esos flaps, ahorita lo vamos a ver.
Y bueno, nos permite reconstruir los tejidos perineales cicatrizados también. Se deberá crear un septo perineal grueso. Esto es algo que creo que es muy importante. Muchas de las veces no vemos qué tanto estamos cortando por la misma profundidad, pero debemos de ser muy cuidadosos de procurar, al momento de separar ese flap que se va a convertir en el recto y en el techo de la vagina, es importante dejar 2/3 partes de tejido que va a ser parte del recto y 1/3 parte para reconstruir el techo de la vulva. Es muy importante, digo, no es posible en ocasiones ser tan exactos, pero sí tener un tejido grueso que sirva como piso del recto. Este cierre tendrá que ser hermético, es decir, no podemos tener filtraciones posteriores al cierre porque nos producirían comunicación nuevamente, nos producirían una fístula en ese sitio y lógicamente el hecho de haber filtración nos va a provocar infección y va a provocar un tejido que no va a cicatrizar. Y otra cuestión importante es tener flaps bastante largos. Es muy importante porque nos van a permitir estos flaps realizar una adhesión sin tensión, tener cierta elasticidad en esos tejidos para no tener tensión. Esta técnica de ANES se inicia con una incisión con un bisturí siguiendo la línea cicatrizal. Por lo general se inicia al interior, en la parte más caudal del desgarro, separando, ya lo decíamos, dos flaps. Un flap de 2/3 partes que va a ser el piso del recto y un flap de 1/3 parte que va a ser el techo de la vagina. Ya decíamos, se incide desde el fondo hacia caudal, más o menos con unos 5 centímetros de disección. Por lo tanto, se inicia con el bisturí y posterior a ello se realiza una combinación de incisión o de corte con tijera y separación por medio de la tijera, lo cual nos va o disección Roma, lo cual nos va a permitir tener la menor hemorragia posible. El sangrado es muy común, no es tan abundante y no es un problema la hemorragia durante la disección. Entonces, bueno, pues ahí vemos unas imágenes en donde se alcanza a ver en la imagen de la izquierda la diferencia en el color de la mucosa rectal con relación a la mucosa vaginal y se ve esa línea fibrosa amarilla que es a través de la cual tenemos que realizar el corte y posterior a ello la disección. Ya lo decíamos, entramos de craneal a caudal con nuestra incisión y posterior a ello, ya cuando vamos a los lados del agujero o de la fístula, vamos a ver un cambio en la coloración de los tejidos y es justamente ahí por donde vamos a realizar la disección. Posterior a la disección, vamos a realizar una disección Roma, perdón, posterior a la incisión, vamos a realizar una disección Roma combinada con corte, que nos permita obtener un flap lo suficientemente largo, ya lo decíamos, por lo menos 5 centímetros de longitud para evitar tener tensión en las suturas. Ya decíamos, es una zona muy vascular, hay algo de sangrado, pero en realidad no es un problema importante, aunque sí es complicado muchas veces estar cortando y tener que parar para secar, esperar a tener visualización de los tejidos y continuar. El cierre, la reconstrucción o las suturas. Por lo general se inicia suturando primero el techo de la vagina y posteriormente vamos a realizar la reparación del piso del recto. Para esto hay dos procedimientos, se puede emplear una sutura con doble aguja para poder ir hilando como se atarían las agujetas de los zapatos o en un plano con una sutura convencional realizando la unión. El patrón de suturas a utilizar, bueno, por lo general se emplea un patrón continuo. Por lo siguiente, es muy difícil hacer nudos ahí adentro. Entonces, los puntos simples es extremadamente complicado poderlos anudar. El primer nudo tendrá que ser anudado y posteriormente la recomendación o lo que yo recomendaría es utilizar un patrón de un colchonero horizontal que permita invaginar los bordes hacia la vagina.
Recuerden que estamos reparando inicialmente el techo de la vagina. Utilizando un material de 2 ceros absorbible, nos permite realizar un buen cierre del techo de la vagina, para posteriormente iniciar con el cierre del piso del recto. Aquí hay una situación interesante. Las suturas continuas, desde mi punto de vista, son mucho mejores porque nos permiten repartir mejor la tensión en los tejidos. Es decir, tenemos una tensión igual en cada uno de los puntos comparado a los puntos simples, pero es muy importante parar al llevar el 50% de la sutura para iniciar con el cierre del recto. Si cerramos de corrido todo el techo de la vulva, probablemente se nos va a complicar el espacio para iniciar con las suturas del piso del recto. Por lo tanto, mi recomendación es parar, anudar, continuar y posteriormente reanudar las suturas. Algo muy importante, bueno, aquí vamos a ver la técnica de Hades. Algo muy importante al momento de suturar el piso del recto es jamás incluir a la mucosa. Es solamente la submucosa. Hay que ser muy cuidadosos en tomar mordidas lo suficientemente fuertes de todo ese tejido fibroso del cuerpo perineal o lo que queda del cuerpo perineal, pero sin incluir la mucosa, solamente la submucosa rectal y dejar completamente libre la mucosa. Si suturásemos la mucosa rectal al momento de hacer el cierre del piso del recto, vamos a favorecer la generación de tenesmo, la llevo a vapujar un poco más, vamos a favorecer la contaminación y lo más seguro es que tengamos dehiscencia de puntos y fracase la cirugía. ¿Qué patrón empleamos en la técnica de Hades para el cierre del piso del recto? Normalmente es una sutura circular en bolsa de tabaco por secciones. Aquí se pueden emplear puntos separados, pero repito, es más cómodo utilizar un patrón continuo por la falta de necesidad de anudar a esa profundidad. La técnica se llama en 2 tiempos, en 2 etapas, porque vamos a detenernos al reconstruir el piso y el techo y vamos a dejar el cuerpo perineal sin cerrar. Al final de la sutura vamos a ver el ano como una media luna y vamos a ver la vulva desgarrada, pero es muy importante esperar a una segunda etapa. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. La otra técnica es la técnica de Goetz, que plantea realizar un solo patrón de suturas en lugar de las 2 capas que habíamos hecho con la técnica anterior. Aquí se emplea una técnica de sutura en 6 puntos o 6 fijaciones que permite con un solo punto abarcar todas las capas y cerrar de adentro hacia afuera. En mi caso se me hace un poco más complicado, pero hay quien lo emplea con mucho éxito. Y esto se inicia, y de igual manera la reconstrucción se inicia de craneal a caudal, es decir, de la parte más profunda de la herida hacia atrás. Se utiliza un patrón de versión doble, con una sola sutura se vierten ambos bordes, el rectal y el vaginal, y el nudo queda colocado al interior de la vagina. Nuevamente es importante en este patrón evitar suturar la mucosa rectal. La razón es la misma. Entonces, si vemos en la imagen de la izquierda, vemos cómo se puede empezar del lado derecho o izquierdo. En este caso lleva el sentido de las manecillas del reloj, y el primer anclaje es en el flap que va a ser el techo de la vagina. Posteriormente, el segundo anclaje se coloca en el segundo flap, que va a ser el piso del recto. Se pasa al lado opuesto para unir el piso del recto con el anterior, y finalmente se coloca un tercer anclaje de entrada y salida en el flap derecho para concluir con un nudo que una los 2 bordes. Entonces, esta técnica de Goetz nos permite traer una reparación de adentro hacia afuera en una sola intención. El material a emplear puede ser de igual manera, es material absorbible. Se puede utilizar ácido poliglicólico, que es lo que tenemos. Si hubiera monofilamento es muy bueno. Por lo general del calibre 2 ceros a 1. Aquí tenemos un poquito más de resistencia tensil, por lo tanto
se requiere un material que resista un poquito la tensión. Tanto en la técnica de Hades como la de Goetz, es necesario realizarla en 2 etapas, aún siendo un proceso de una sola sutura que combina las 2 capas. Es importante nuevamente no reconstruir en primera intención el cuerpo perineal y esperar a tener una reparación para poder realizar la segunda parte. Lo que me ha tocado hacer en este caso es colocar en el cuerpo perineal algunas gasas impregnadas con antiséptico que se mantengan ahí, muchas de las veces es posible mantenerlas, y estarlas cambiando cada 24 horas para evitar que se infecte el tejido y esperar a que tengamos nuevamente un tejido sano y fresco para poder realizar la segunda etapa. El manejo posoperatorio de esta primera etapa, ya lo decíamos, las primeras 36 horas son críticas. El fracaso en la cirugía y la dehiscencia de puntos puede ocurrir dentro de esta etapa. Es muy importante continuar con las heces blandas. Es necesario seguir con la dieta que permita que se suavicen las heces, seguir administrando laxantes, es importante utilizar alimentos altos en fibra, mantener heces pastosas. Si logramos mantener heces pastosas durante esas 36 horas, lo más seguro es que tengamos un resultado exitoso. Se emplean antibióticos y antiinflamatorios no esteroidales por los siguientes 4 o 5 días. Es necesario evitar los espasmos intestinales. Se plantea el uso de diuréticos y una higiene local, ya lo decíamos, poder estar haciendo limpieza y a lo mejor estar cambiando ese apósito para permitir tener un tejido que no se infecte. Es importante estar familiarizados con el fracaso, muchas de las veces ocurre, y bueno, la recomendación es no hacer nada en caso de que tengamos fracaso en la cirugía, por lo menos hasta pasadas las 6 a 8 semanas que tengamos nuevamente un tejido fresco. Finalmente, la segunda etapa es la reconstrucción perineal, y esta se lleva a cabo realizando un patrón de suturas de la manera semejante a la segunda etapa de la sutura, en la que vamos a realizar suturas de bolsa de tabaco que van a permitir unir de adentro hacia afuera. Aquí ya esta región no es tan complicada de suturar, ya estamos un poquito más accesibles. Dentro de las complicaciones a largo plazo que pudiéramos tener con la técnica es la presentación de fístulas. Muchas de las veces nos reportan pues, que la yegua ya se ve bien, que todo está bien por fuera, pero que sigue habiendo escurrimiento o que hay aire, que hay neumovagina, y a la exploración rectal pues, descubrimos que hay una pequeña perforación en el piso del recto y que sigue comunicada. Tenemos una pequeña fístula. Hay 2 formas de reparar este tipo de lesiones posoperatorias o de complicaciones. Una de ellas es convertir nuevamente la fístula en una fístula de 3er grado, que en realidad después de haber tardado tanto en repararla creo que no es muy buena idea, y volverla a reparar de adentro hacia afuera. Y la otra es la técnica de Pouret, en la que se realiza una incisión en el cuerpo perineal, es una incisión horizontal, en la cual vamos a ir disecando con disección Roma hasta comunicarnos con la fístula. Aquí una de las complicaciones que se pudieran presentar es que perforemos hacia el piso del recto o que nos comuniquemos prematuramente con la mucosa de la vagina. Por lo tanto, es conveniente ir guiando la disección con los dedos por dentro de la vagina hasta lograr alcanzar el defecto. Una vez localizándolo, esta fístula se cierra en 2 patrones. Vamos a cerrar de manera horizontal la fístula rectal con un patrón continuo, nuevamente evitando a toda costa involucrar la mucosa rectal, y finalmente de manera, bueno, creo que aquí se ve un poquito mejor, de manera vertical o cráneo-caudal, el defecto que está comunicado hacia el techo de la vagina. Esta es la técnica de Pouret, nos permite realizar una reparación sin alterar para nada ya la estructura rectal, sobre todo el ano, más que nada el ano,
y sin descomponer lo que ya habíamos reparado. El material a utilizar, pues es por lo general material absorbible del cero, y se puede utilizar un patrón invaginante que nos permita una buena sujeción. En este caso ya el tejido es menos tenso, entonces nos permite realizar un cierre mucho más apropiado. Estas yeguas lógicamente requieren reposo reproductivo, es decir, no podemos darles monta posterior a la reparación, sino es hasta 4 a 6 semanas posteriores a que la cicatrización se haya llevado a cabo. Y si vamos a dar, esto sería bajo inseminación artificial, y si vamos a darle monta directa, tendremos forzosamente que esperar por lo menos 2 a 4 meses para evitar un accidente con la cópula. Tenemos tasas de fertilidad elevadas, ya lo habíamos dicho, las yeguas vuelven a ser fértiles en la mayoría de los casos, y una vez teniendo un buen cierre, la reincidencia es baja en el siguiente parto. Una preocupación sería qué va a pasar en el siguiente parto, pero bueno, con un buen cierre los tejidos recuperan su funcionalidad y su elasticidad, y finalmente la yegua puede volver a parir. Y bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención, y bueno, pues le agradezco también mucho a la delegación Hidalgo, por su invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Tenemos algunas preguntas de este lado por vía Zoom para que nos apoye con respuesta. Carlos JR pregunta si el aceite mineral no complica el trabajo del cirujano en el momento de la cirugía. Pues mira, realmente no. El volumen que administras provoca heces blandas. Efectivamente, el aceite es expulsado rectalmente, las piernas de la yegua se embarran de aceite, pero vamos a realizar una asepsia prequirúrgica. Por lo general se emplea jabón quirúrgico. Los tejidos no se ven tan aceitosos como se ven las piernas. Probablemente sería una complicación si tenemos salida de heces fecales junto con el aceite, pero realmente no sería el aceite en sí, sino la contaminación fecal. Gracias, doctor. Y otra más. Israel Carrillo le pide por favor que si puede repetir el cóctel de gilacina lidocaína de forma, que pone epiduralmente. Con mucho gusto, claro que sí. Sí, la verdad es que nos da un tiempo mucho mayor. Sería un peligro si nos excedemos en el volumen y la yegua se cae, porque se va a tardar mucho más en levantarse. Pero la verdad es que tenemos una anestesia regional bastante buena, y que nos permite pues un tiempo de por lo menos 2 horas para realizar el procedimiento. Es 0.17 miligramos por kilogramo de silacina mezclado con 0.05 miligramos de lidocaína. Por lo general, para un caballo de 400, una yegua de 400 a 450, son 5 mililitros de lidocaína mezclados para completar 10 mililitros de solución salina. Gracias, doctor. Marco Blanco pregunta. ¿Qué pregunta? Sí, recomienda el uso de botones en los puntos externos donde haya más tensión. No, fíjate que externamente es un poquito diferente a los prolapsos uterinos en las vacas, porque la tensión mayor está dada en los puntos profundos, en los puntos más craneales. Ahí no es posible colocar nada más que las suturas, por eso necesitamos un flap. El flap, perdón por la palabra, el flap es ese tejido que vamos a elevar y separar. Hagan de cuenta que vamos a abrir un emparedado o un sándwich, vamos a separar los dos bordes. Entonces, por lo menos 5 centímetros de cada lado nos da poca tensión. Y cuando realizamos el cierre, la segunda fase, que es el cierre del cuerpo perineal, por lo general ya no hay tensión, y menos porque no hay estructuras que vengan de adentro hacia afuera empujando. Entonces, la simple colocación de puntos es suficiente para mantener los tejidos ahí. Gracias, doctor. Estefanía Padilla pregunta, ¿cuál de las dos técnicas que mencionó es la más efectiva? Desde mi punto de vista, la de ANES es, para mi gusto, la que me brinda más tranquilidad.
la cirugía es laboriosa porque debemos de estar seguros de tener mordidas lo suficientemente fuertes. Bueno, mordidas me refiero a que la aguja entre lo suficiente al tejido y tengamos bastante soporte en cada uno de los puntos. Y yo siento que reparte un poquito más esa tensión, permite un poquito de mayor agarre en cada uno de los puntos, además de que nos da chance de cerrar primero parcialmente el piso, es decir, el techo de la vulva, el techo de la vagina y el vestíbulo, perdón, y nos da espacio para hacer el cierre en la segunda etapa, que es el piso del recto. La otra técnica, la de Goetz, es un poquito, es en una etapa y nos va realizando el cierre en cada uno de los puntos y al final tenemos menos espacio. Definitivamente una de las desventajas de anudar con un patrón continuo es que con un solo punto o un solo bites que se afloje, una mordida que da la aguja no sea eficiente, probablemente tendremos la falta de tensión y ahora sí la falta de impermeabilidad de la sutura y vamos a tener un fracaso, pero me gusta más la de Alex. Ok, muchas gracias, doctor. Continuaremos con las preguntas de Zoom, pero primero vamos a darles pie a las preguntas de Facebook. Doctora Tonanzi, ¿tenemos de ese lado? Hola, doctora, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Ulises Flores lo felicita por su excelente plática y pregunta si se tiene que tomar en cuenta para cirugía el ciclo estral de la yegua. Ok, pues es una excelente pregunta. En realidad hay cambios hormonales que provocan alteraciones sobre todo en la irrigación de los tejidos, pero en realidad el tejido dañado por una laceración de esta naturaleza es un tejido que se comporta siempre igual, es un tejido fibroso, bastante firme, que nos permite una buena sujeción. Por lo tanto, no creo que afecte de ninguna forma el ciclo estral de la yegua. Lo que sí es muy importante pues es evitar a toda costa alterar el desarrollo del potro. Por eso la recomendación es realizarlo posterior al destete, pero no hay ningún problema con la etapa del ciclo del. Muchísimas gracias, doctor. Miss Tejeda pregunta, en fístula rectovaginal que no terminan hasta el cuerpo perianal, ¿qué recomienda diseccionar hasta la zona perianal o tratar de reconstruir sin diseccionar todo? Yo creo que si se refiere a una fistulización rectovaginal, que básicamente pues es la comunicación del recto y la vagina, creo que así lo entiendo, y para eso está la técnica de Pouret que nos permite no volver a abrir, o sea, simplemente hacer una disección ahora horizontal, la otra fue un desgarro sagital, ahora tendríamos una disección horizontal que nos permita llegar sin debilitar el cuerpo perineal y sin debilitar la función del recto y la estructura anatómica de la vagina. No sé si a eso se refiere. Yo definitivamente no recomiendo volver a abrir la fístula. Prefiero utilizar la técnica de Pouret y llegar a través de una incisión ahora controlada, que tiene mayor capacidad tensil, es decir, tiene mayor capacidad de resistir la tensión que provoca el acto de defecación y poder cerrar justamente esa fistulización. Muchísimas gracias, doctor. Lilian, ¿alguna otra pregunta vía Zoom? Sí, doctora, muchas gracias. Miguel Ortiz dice, ¿qué procedimiento se tiene que llevar a cabo en caso de que la orina o las heces pasen a la cavidad y cuál sería el tratamiento? Bueno, yo creo que sí. Bueno, completa. Si el desgarro de la vagina provoca la comunicación con la cavidad abdominal, definitivamente vamos a tener peritonitis. Por lo general, cuando esto ocurre, no es posible realizar muchas veces algo, las yeguas aparecieran como con cólico, de repente es difícil determinar el origen, puesto que hay algunas otras condiciones que pueden provocar en su momento cólico, ¿no? En el periparto o en el posparto. Desgarros uterinos, laceraciones, hemorragias abdominales que producen signos de cólico.
Yo considero que muchas de las veces esta comunicación, al ser la vagina una estructura, ya lo decíamos, retroperitoneal, eh, sería a lo mejor para muchos la última condición en la que pudiéramos pensar. A lo mejor pensaríamos en un desplazamiento, habría que hacer algunas pruebas, pero definitivamente es complicado poder realizar un cierre a esa profundidad. Yo creo que si es posible localizar la perforación, es necesario cerrarla definitivamente, pero ahora sí que el resultado de esto va a depender del grado de desgarro que se produzca y lo severo de la peritonitis, ¿no? Por lo general es fatal. Gracias, doctor. Quieren felicitarlo Raúl Ramírez por su excelente ponencia. Y la doctora Natalia Arciares pregunta si recomienda hacer lavados y con qué solución los hace. ¿Lavados uterinos se refiere? Solo puso lavados. A ver si ahorita... Sí, dice que sí, lavados uterinos. Sí, deben ser lavados uterinos. Bueno, mira, eso va a depender ya de la evaluación postquirúrgica. Por lo general, después de la reparación, bueno, en su momento es posible que tengamos una endometritis temporal porque estas yeguas pues tienen una relajación cervical y hay bastante contenido en la vagina. Pero realmente en ese momento no es posible, digo, es posible hacerlo, pero no tiene ningún sentido hacer un lavado si no hemos resuelto la comunicación. Posterior a la cirugía vendrá la exploración rectal. Estamos hablando, ya vimos, a lo mejor 4 o 5 meses después de haber reparado esto. La yegua probablemente se tenga que servir y hasta entonces pudiéramos pensar en hacer un ultrasonido y valorar la condición uterina. Realmente en el momento de la laceración no es necesario, posterior a ella pues no tiene sentido, y esto sería hasta posterior, como normalmente se maneja un problema de endometritis. Ya va a depender del criterio de cada médico para ver si primero se obtiene una muestra y se hace un aislamiento bacteriano o simplemente se emplean soluciones de arrastre para poder mantener el útero limpio. Pero esto es hasta posterior a la reparación. Gracias, doctor. Doctor Edmundo, pasamos con usted. ¿Tendrá más preguntas de parte, de la vía de Facebook? Sí, doctora, claro que sí. Ronald H. Petersen lo felicita por su excelente ponencia. Tiene una pregunta y por ahí se añade a otra igual. ¿Cuánto tiempo después de la primera intervención recomienda la segunda para reconstruir el ano y el periné? Gracias, saludos cordiales desde Venezuela. Muchísimas gracias. Allá tengo unos primos en Venezuela, en Caracas. Bueno, mira, normalmente la espera es en función de que tengamos ya un tejido sano y que el flujo de heces fecales sea corriente. Por lo tanto, normalmente son 3 a 4 semanas lo que tendríamos que esperar para realizar la segunda etapa de cualquiera de los dos protocolos quirúrgicos. Por lo menos, si esperamos más no hay mucho problema, solo que la yegua va a seguir con neumovagina y va probablemente a tener todavía escurrimientos, pero con 3 semanas es suficiente. Ok, doctor, gracias. Alex Villagómez, ¿qué recomendación de antibiótico terapia o alguna otra mientras se realiza la cirugía? Pues un saludo a Alejandro. Bueno, por lo general empleamos penicilina streptomicina, que es un antibiótico económico, tiene un espectro bastante bueno, y en ocasiones utilizamos también gentamicina. Penicilina, gentamicina es una excelente combinación. Es un fármaco que se emplea de rutina y creo yo que básicamente, fíjate que la contaminación en esa zona no es un problema muy, muy importante. Por alguna razón esos tejidos son bastante resistentes a la infección, pero debemos de evitar que la infección, sobre todo en la reparación del piso del recto, inflame los tejidos para evitar la dehiscencia de puntos. Entonces, al mismo tiempo no son zonas con una irrigación muy importante, entonces creo yo que el antibiótico es útil, pero no indispensable. Por lo tanto, penicilina, gentamicina creo que es una buena opción. Sí, doctor, gracias.
Mora Villamor Mora, doctor, ¿podría repetir la ubicación de la administración de la anestesia epidural? Claro que sí, mira, casualmente aquí tenemos la diapositiva. Por lo general se emplea en el espacio sacrocoxígeo, es decir, entre el hueso sacro y la primera vértebra coxígea, o en el espacio intercoxígeo entre la vértebra 1 y 2 coxígea. Por lo general es la base de la cola, al momento en que la levantas, alcanzas por palpación a ubicar ese espacio de depresión. Si te acuerdas, las apófisis espinosas del hueso sacro, la apófisis espinosa es un poco más corta, y entonces vas a sentir la última lumbar, después viene el hueso sacro, donde ya es un poquito más suave el tejido, y posterior al hueso sacro es posible colocar la aguja. Gracias, doctor. González Rodríguez Vivier, excelente ponencia, gracias por compartir. Muchas gracias. Otra pregunta, Luis Miguel Rivero Lavadores, excelente plática, doctor. Una pregunta, si realiza la reparación de la fístula rectovaginal, pero la yegua tiene muchas contracciones y se rompe a los cuantos días, ¿se podría volver a realizar la cirugía? Bueno, por lo general cuando realizamos la reparación de una fístula rectovaginal, no sé si contracciones se refiere a contracciones uterinas. Por lo general estas ya pasaron porque la yegua ya está en un periodo posterior al parto, probablemente después de haber sido destetada. Lo que interfiere bastante pues es la propulsión de las heces fecales provocada por el recto. Muchas de las veces el recto está dilatado porque ha entrado aire de manera crónica, entonces las paredes rectales son muy flácidas. Nosotros al palpar se siente un espacio muy amplio ahí adentro, y esto provoca que las heces fecales se acumulen y vengan en bolos bastante voluminosos. Eso lo evitamos lógicamente con la dieta blanda, con al suavizar las heces fecales, pero si tuviste un fracaso con la cirugía, por lo menos hay que esperar 4 semanas a tener otra vez un tejido viable para poder realizar nuevamente un segundo intento. Según yo, una de las que me mandó Ivette. Ok, muchas gracias, doctor. Otra más, Diana Tapia, muchas gracias por la plática, doctor. Mi pregunta es, si se necesita que la yegua quede cargada lo más pronto posible después de parir y tuvo un desgarre de tercer grado, ¿se le podría inseminar o dar monta antes de la cirugía, perdón? ¿O qué recomendaría en su manejo? Bueno, ya lo habíamos comentado. Por lo general es necesario esperar para la monta directa. Definitivamente la cópula es un evento bastante violento en el que pudiéramos eventualmente tener un accidente a consecuencia de la cópula. Si la urgencia es gestarla y tenemos un tejido bien a las 4 a 6 semanas, estamos hablando de un mes a mes y medio, podemos inseminarla. Definitivamente, cuando el parto ocurra, ya va a haber pasado el periodo de tiempo suficiente como para que los tejidos estén perfectamente reparados, y se puede realizar la inseminación artificial de manera cuidadosa sin ningún problema. Si vas a dar monta directa, lo ideal es esperar por lo menos 2 meses, yo diría esperar 4 meses. El problema es que muchas de las veces cuando las yeguas son de registro y quieres estar dentro de la temporada y tener potros nacidos lo más cercano a enero, pues en ocasiones esta yegua tendrá que esperar hasta la temporada siguiente, ¿verdad? Y eso le da un descanso mayor, pero si es una necesidad importante, la puedes inseminar sin problema, 4 a 6 semanas. Sí, doctor, gracias. José Luis Bazán pregunta si existe desgarro del fornix, ¿es posible realizar la reparación de esta área de manera inmediata? Esto con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el ingreso de heces u orina. Fíjate que el problema es que aparte de que está bastante traumatizado el fornix a consecuencia de la presión que recibió por el parto o el jalón del potro, el tejido tiene una irrigación que se va a suspender debido al proceso inflamatorio posterior al traumatismo, y muchas de las veces la reparación quirúrgica
se infecta debido a que el tejido no es viable y esto provoca que tengas que realizar una segunda intervención. Yo creo que la entrada de aire no sería un problema tan grave en la medida de que posterior a él hagamos una buena reparación, una buena episioplastía y que posterior a eso tengamos una reparación adecuada. Yo te recomendaría esperar a tener el tejido desinflamado y sano para poder reparar. Sí, doctor, gracias. Mora Viamor Mora, le agradezco su respuesta. Una pregunta de Carlos Ramírez. Buenas noches, excelente ponencia. En el caso de una dehiscencia de puntos, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Bueno, cuando tenemos una dehiscencia de puntos, ocurre inadvertida, no supimos en qué momento durante la evacuación los puntos se soltaron, y lo primero que me ha tocado observar es que las yeguas empiezan a tener flujo de contenido fecal a través de la vagina, y tú por afuera todavía ves las cosas más o menos bien, pero lo más seguro es que en la siguiente evacuación o al cabo de unas cuantas más tengamos una ruptura completa, y si utilizamos un patrón continuo, ya lo decíamos, es el más cómodo de instalar, pero en ocasiones esa dehiscencia va a hacer que toda la reparación se suelte, va a ocurrir nuevamente una comunicación. Entonces tengo por ahí una imagen en donde posterior a eso ves, llegas, abres y ves heces fecales ya dentro de la vulva, dentro de la vagina. Por lo tanto, pues hay que esperar de menos 6 a 8 semanas. Gracias, doctor. Itzel Montoya, hola, buenas noches, excelente charla, felicitaciones. Su pregunta es, en el caso de yeguas reproductoras en manada, ¿cuánto tiempo después es recomendable dejar pasar antes de reintroducir a la manada para monta directa en el caso de ser un éxito la cirugía? Ya decíamos que por lo menos 4 meses. Realmente la monta no creo que haga mucha diferencia si es dirigida o es en manada. Probablemente a lo mejor son hasta menos intentos cuando la monta es en manada, porque la yegua debe estar en su punto. Por lo tanto, es el mismo protocolo. Habrá que esperar 4 meses antes de mandarla a la manada. El hecho de que la yegua tenga movilidad y corra y se mueva no tiene ninguna relación con la tensión de los tejidos ahí al interior. Por lo tanto, la reactivación de la actividad de la yegua no afecta de manera directa. Creo yo la base de esto es tener heces suaves las primeras 3 o 4 días posteriores a la cirugía, pero en realidad el ponerle libertad no creo que afecte mucho el resultado de la cirugía. Gracias, doctor. Y una última de Saraí García. ¿Por cuánto tiempo es recomendable continuar con el cambio de dieta post-cirugía? Bueno, ya lo decíamos, con 3 a 4 días que tengamos heces suaves, esto va a facilitar mucho la formación de esa membrana que va a evitar la contaminación en la reparación. Si pudiéramos extender esto sería fabuloso. En ocasiones pues coincide con la temporada de lluvias y esas yeguas se van al pasto fresco y duran con heces flojas bastantes semanas, ¿no? Entonces eso favorece mucho. Pero si la yegua la tienes en caballeriza o está en el hospital y requiere estar manipulando la dieta, lo ideal es que fueran 5 o 6 días posteriores a la cirugía para que estemos como que más tranquilos y las heces sean fluidas. Creo que es la base, creo que es la parte más importante de la cirugía, tener heces fluidas, porque muchas de las veces terminamos el protocolo, todo fue un éxito, nos quitamos los guantes, se la dejamos al caballerango, medio le damos indicación. Ya le comenté a Ivette y me dice que supuestamente ella había mandado la que... Y ahí es donde ocurren los fracasos. Entonces, vigilar de manera muy cercana que las cosas se hagan, porque, Justamente ella había mandado
sí llega a suceder y por lo general es por procedimientos prematuros, es decir, que la yegua prematuramente la enviamos a cópula o que accidentalmente se soltó algún garañón y sí sucede que si la yegua está en calor y el caballo anda suelto, puede ocurrir un desgarro prematuro. Posterior a estos 4 meses, el tejido incluso llega a ser más resistente porque es un tejido fibroso, ya no es ese tejido elástico que mantiene mucha mayor tensión y rigidez. Entonces, digo, no es tan común que suceda, sí es común que suceda si esto se hace de manera prematura. Con relación a la reparación cervical a consecuencia de un desgarro, bueno, pues la literatura habla de procedimientos bastante complejos por la profundidad de la estructura. Yo la verdad tengo muy poca experiencia reparando cervix. En realidad se habla de procesos de suturas temporales que permitan mantener el tapón de Wharton activo y la función cervical funcional, pero en realidad no sabría decirle, porque no lo he hecho, cuál sería el protocolo más recomendado. Por lo general son condiciones muy complicadas, ¿no? que requieren un procedimiento quirúrgico muy esmerado y que no tienen a veces los resultados esperados. Gracias, doctor. Del lado Zoom ya no tenemos más preguntas. Del lado de Facebook tenemos, doctor Edmundo. Sí, doctora, gracias. Una más de Juan Carlos Tinoco. ¿Podría repetir, por favor, el protocolo de la anestesia epidural y, si es necesario, tranquilizante endovenoso? Ok, con mucho gusto. Por aquí te lo voy a... Ya no supe si es para allá. Sí, vamos bien. Sí, aquí te lo voy a poner nuevamente. Hay varias opciones para la... No sé si se refiere a la técnica de la colocación de la aguja o al protocolo, pero bueno, el protocolo aquí lo tienes, hay varias opciones, puede ser lidocaína al 2%, de 7 a 8 mililitros como dosis total, aplicados de manera directa, para un caballo de aproximadamente una yegua de 450 kilogramos, el empleo de silacina mezclada con suero salino a completar 10 mililitros, a una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo, es decir, 0.15 calculas la dosis en base al peso y la mezclas para completar 10 mililitros de suero salino y se aplican de manera directa. Y la que más tiempo nos da es la combinación de silacina y lidocaína, es 0.17 miligramos por kilogramo de silacina y 0.05 miligramos de lidocaína, a completar, que por lo general 0.05 miligramos son 5 mililitros. Yo casi siempre lo hago mecánico, tomo 5 mililitros de lidocaína y calculo la gilacina y completo a 10 mililitros con suero salino. Es el que más te recomendaría. Ok, muchas gracias, doctor. De mi parte es todo, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mundo. Siguen con esa pregunta recurrente, doctor. Sí, de hecho, como una recomendación, si me permite, hay que recordar que después de esta cirugía está un proceso de cicatrización, hay un proceso de inflamación y hay dolor. Si el productor insiste y dice, no me interesa, quiero que hagan monta natural porque me urge que mi yegua quede cargada, puede haber la monta, pero por el proceso de dolor crónico que la yegua está sufriendo, probablemente ni siquiera quede gestante. Entonces solamente están exponiendo a la yegua a dolor y que no quede el producto que el dueño desea. Lo digo por un caso en especial que tuve que tratar, donde el dueño insistió, no hizo caso a las recomendaciones, hubo monta natural, desgarró de nuevamente, se infectó, pero nunca tuvo un producto. Entonces, bueno, como recomendación desde esa parte, pues vamos a ponernos en el lugar de la yegua. Imaginemos que nosotros somos los que estamos tratando de cicatrizar. Doctor Bernardo. Perdón, doctor, lo escuchamos. Sí, no, es correcto, sí, definitivamente, pues si la insistencia es mucha, la opción es inseminarlo. Teniendo la opción de utilizar la inseminación, pues lógicamente la mano entra con más cuidado, el procedimiento es menos traumático y podemos ponerla a gestar, pero
Esto no puede ser antes de que haya cicatrizado porque vamos a romper nuestro trabajo y a volver a empezar. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Doctor Bernardo, le cedemos los micrófonos. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, doctor. Sí. Perfecto, pues qué plática tan interesante, doctor Carlos. Realmente nos ilustraste mucho para los que alguna vez somos clínica y llegamos a este tipo de cirugías. Creo que es sumamente interesante. Pocas veces hablo el tema en los diferentes foros que tenemos, y con lo cual lo hace mucho más interesante, más ilustrativa, y pues se ve la experiencia de ese manejo de casos clínicos. Muchas gracias, doctor. Toda tu presencia y tu siempre buena voluntad para estar apoyando a nosotros personalmente. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, como siempre, agradeciéndole la oportunidad y felicitándolo por este trabajo También, tan no excelente estoy que han seguro si va a realizado, ser el viernes o el que nos sábado. ha ayudado mucho en Tiene que ser estas este fin porque etapas tan complicadas que estamos viviendo o y igual que le da también la si oportunidad a quiere, gente de tantas partes. Estoy no sé si el impresionado de viernes, bueno, no, tantos más bien lugares a siento donde que va a ser llegan, entre el siempre lunes o el con esa martes. intención que lo caracteriza de Voy a compartir pedirle el carro a Pepillo lo que porque sabe tenemos que ir y llevar la a dar educación el a todos último lados. chequeo Muchas al gracias, muchas caballo felicidades, doctor. y pues si quiere Gracias, paso por doctor. el No carro me y queda ahí más me que la agradecer a llevo la concurrencia. Hoy y la tuvimos info y se la regreso ahí. 500 asistentes, 400 en vía Pero sería Face hasta el lunes. Yo y pensé 100 que a en lo mejor lo Zoom. querían para alguna tarea Excelente, o algo doctor. así. Muchas gracias. Gracias, auditorio. Muchas gracias. Y Lilian, pues, cedo la palabra. Gracias a Lilian, a Tona, a Mundo, a Rodrigo, y a Phil, por todo el apoyo que siempre nos han dado. ¿Por qué quieres destacar? Muchas Gracias, gracias. doctor Bernardo. De verdad, gracias, doctor Juan Carlos. Usted siempre nos ha apoyado con su sabiduría, con sus presentaciones, que siempre son de gran calidad. Hoy le quiero hacer un reconocimiento especial a toda nuestra audiencia que nos han seguido durante estas semanas. De verdad, es muy gratificante ver los comentarios positivos, es gratificante ver los likes y los shares que encontramos en Facebook. Lo hemos hecho debido a la contingencia, pero hasta creo que salió muy bien. Gracias a todos. Solo me quedaban esas palabras. Quiero darle una especial felicitación a la doctora Tonancy. La verdad es que su labor como directora creativa ha sido maravillosa. Al doctor Edmundo, que nos ha apoyado bastante, al doctor Víctor Martínez, al doctor Rodrigo, porque gracias a su apoyo logístico, aunque ustedes no lo ven atrás, estamos pues, nerviosos y tratando de preparar todo para que salga de excelente calidad. Gracias. Muchas gracias y muchas felicitaciones a todo el equipo. Gracias. Gracias. Estamos con una plática interesante con Ana Martínez. Esperamos contar con todos. Esperamos verte, doctor. Y un fuerte abrazo. Nos vemos. Así es, el día de mañana no se pierdan nuestra última transmisión de esta semana a cargo de la doctora Tonancy. Es una ponencia muy especial para todos. Por favor, estén ahí pendientes. Saludos y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Buenas noches, equipo. Buenas noches, doctor Mundo. Muy amable. Muchas gracias y felicidades. Hasta luego, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias a todos, que pasen bonita noche. Gracias, doctor Juan Carlos, gracias, doctora Lilian, doctor Bernardo, Víctor, doctor Rodrigo, muchísimas gracias por todo. Gracias, Tona. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.